Buenas tardes. Hoy nos toca ver el tema de gases ideales. Ustedes, como nos llevan Química General 2, no ven este tema en Química General. Este es un tema de Química 2. Entonces no han oído hablar probablemente de los gases ideales. Los gases ideales son unos gases que se comportan diferente de lo que son los gases reales. Sabemos que los gases están en constante movimiento, sus moléculas, porque ellas tienen una gran separación, tan es así que ellos ya sabemos que ocupan el volumen del recipiente que los contiene, pero también ese movimiento que ellos tienen hace que estén chocando entre ellos y que choquen con las paredes del recipiente. Entonces obviamente los gases tienen un poco más de energía que las otras, en los otros estados, porque pues ellos tienen más energía cinética y tienen cambios de energía cinética y potencial y tienen velocidad a la que se mueven, etc. Pero lo importante es que además de que ellos se están moviendo, esos millones de átomos y millones de moléculas que contienen cualquier cantidad de gas, por pequeñita que sea, pues hace que ellos choquen entre sí. Y cuando ellos chocan entre sí, uno podría pensar que si ellos son como diminutas bolitas que chocan entre sí, podríamos imaginarnos como lo que ocurre en una mesa de billar, ¿verdad? Que uno le da un gran impulso a las bolas de billar y ellas empiezan a mover al principio a gran velocidad, pero luego empiezan a perder velocidad porque la fricción que tienen con la tela de la mesa y también los choques que hay entre ellos son inelásticos, entonces van perdiendo energía en cada choque. En mecánica hay un tema de choques y entonces en cada choque, cuando las partículas pegan entre sí, van perdiendo energía, pero los gases ideales no. Entonces el gas ideal es aquel en el cual las partículas no pierden energía, esos átomos o moléculas de gas chocan entre sí y no pierden energía. O sea, los choques son completamente elásticos. Y también son elásticos los choques que tienen con las paredes del recipiente que los contiene. Entonces eso hace que ellos siempre se estén moviendo y que nunca lleguen a perder velocidad. Tampoco pierden por fricción que haya con el medio. Entonces los gases ideales resulta que han sido súper estudiados. Y vamos a empezar acá. Y estuvieron estudiándolos por separado diferentes científicos. La gente antes se preguntaba muchas cosas porque no había tanta explicación como ahora todo lo encontramos en internet, en una enciclopedia, en lo que sea, en libros, pero hace muchos años, 500, miles de años, la gente también se preguntaba qué ocurría. Y de los que hicieron estudios con los gases fueron Boyle y Marriott, Guy Lussac y Charles. Boyle es uno, Marriott es otro, Guy, y Lussac y Charles. Entonces ellos hicieron estudios con gases en diferentes condiciones. Por ejemplo, Boyle hizo estudios de gases a temperatura constante y entonces variaba presión y volumen. Bueno, entonces se dio cuenta que la presión y el volumen de un gas, cuando se trabaja a temperatura constante, se mantenía constante ese producto de presión por volumen. Y por mucho tiempo, me imagino que otros científicos también fueron verificando eso. Marriott como que viene como de un poquito después, porque cuando yo llevé termodinámica solo oía hablar
de la ley de Boyle. Luego Guy y Lusac hicieron pruebas y ellos mantenían presión constante. Entonces ya sabemos que la presión constante la mantenemos con sistemas de pistón-cilindro, reduciendo al máximo lo que es la fricción entre el pistón y el cilindro. La temperatura constante la mantenemos constante con baños María, por ejemplo. Entonces, para Guy y Lusac, ellos hicieron experimentos a presión constante, entonces variaban volumen y temperatura. Entonces se dieron cuenta que el volumen aumentaba en la proporción en que aumentaba la temperatura. Entonces, la relación volumen entre temperatura se les mantenía constante. Y eso fue lo que verificaron por mucho tiempo. Luego Charles, él hizo estudios a volumen constante, y entonces esos son recipientes rígidos. Entonces al tener volumen constante podía variar presión y temperatura. Entonces imaginarán que al tener un volumen constante un gas, por ejemplo, si se le aumenta la presión, la temperatura va a subir y viceversa. ¿Verdad? Si la temperatura se aumenta, la presión va a subir. O sea que ellas aumentan en proporción inversa, igual que el caso del volumen y la temperatura. Entonces, esto, después de muchos años, alguien o ellos mismos se dieron cuenta que había algo que era una constante. Y esa constante es lo que se llama R, que es la constante de los gases ideales, que hace que la relación presión, volumen y temperatura entre los gases se relacione de esta forma. Digamos, matemáticamente diríamos que presión por volumen es proporcional a la temperatura. Y de esos estudios encontraron, de los que acabo de mencionar, encontraron que esa constante era la constante R de los gases ideales. Entonces los gases ideales tienen una constante y por eso ese comportamiento. Si uno tiene temperatura constante o con una masa constante, obviamente presión por volumen va a ser una constante. Si tiene volumen constante, entonces temperatura entre presión va a ser una constante, o presión entre temperatura. Y si tiene presión constante, temperatura entre volumen va a ser una constante. Entonces esta ley del gas ideal se comprueba con esas leyes empíricas que durante mucho tiempo estuvieron desarrollando diferentes científicos en diferentes países. Si uno entra a internet, uno puede estudiar las biografías de todos estos autores y se da cuenta que ellos fue por muchos años que hicieron investigaciones y que llegaron a esas conclusiones. Algunos presentaban sus hallazgos en simposios, en reuniones con otros científicos, y obviamente otros científicos trataban de ver si era cierto o de traerse abajo esos resultados, y a lo último se llegaron a comprobar completamente. Entonces ven que todas estas leyes que son para relacionar presión, volumen y temperatura, pues las podemos verificar con la ley del gas ideal. Entonces, esa constante del gas ideal en diferentes unidades es esta. Yo me acuerdo que la que nosotros usábamos era esta en química general: litro atmósfera por grado Kelvin mol, y este mol es gramo mol. Litro atmósfera por grado Kelvin gramo mol, sí, porque en química les había contado, en la química del fuego, ¿verdad?, que se usa solo mol, solo hablan de moles y moles, y es que ellos
las cantidades que usan generalmente son en gramos, entonces para ellos casi que solo existe el gramo mol en lo que es la química pura. Y entonces inclusive le dicen uno los moles son gramos entre peso molecular, ¿verdad? Porque como ellos usan cantidades tan pequeñas de sustancias para hacer los análisis y pruebas de laboratorio, entonces pues no tienen que usar la libra mol o el kilomol, a menos que sea la química ya aplicada a la química industrial. Pero en la química de laboratorio usualmente usamos esta constante para los gases: litro, atmósfera, grado Kelvin, mol, y es este valor de 0.08206. Pero bueno, ya ustedes saben que podemos usar conversiones o equivalencias y pasar esa constante R a diferentes unidades. Nosotros usualmente vamos a estarlas usando en julios por grado Kelvin o por mol o kilojoule. También esos valores de R, nosotros si tomamos esa ecuación del gas ideal y la modificamos de esta forma, por ejemplo, tenemos presión por volumen igual nRT, en donde Sn es el número de moles, es una cantidad de material, ¿verdad? Y el número de moles sabemos que es masa entre peso molecular, y Zengel, el peso molecular, lo usa con la letra M mayúscula, la masa con M minúscula. Entonces, si sustituimos eso acá, M entre M, entonces vamos a poder encontrar una constante para cada gas que es R entre M. R entre M, ¿ok? Y esa R, que es la constante de los gases ideales entre el peso molecular del gas, va a hacer que cuando trabajemos con gases no tengamos tanto que estar pensando en cuál es la fórmula de ese gas, cuál es el peso molecular de ese gas, porque Zengel tiene tabulado el valor de R entre M, que lo usa con una rayita arriba, y luego un poquito más adelante deja de usar la rayita y usa la R para la constante aplicada a un gas, y cuando habla de la constante universal le pone RU, un subíndice U, ¿ok? Entonces nos queda la masa, y si esa masa la pasamos a dividir al lado izquierdo, o si dividimos ambos lados por la masa, aquí nos queda el volumen específico. Entonces, para efectos nuestros, nosotros vamos a poder usar la ecuación del gas ideal como, en vez de P por volumen absoluto, ¿verdad? Vamos a usarlo como P por volumen específico, y esa R va a ser una constante que vamos a leer en la tabla A1 del Zengel, y para cada sustancia ya Zengel la tiene dividida esa constante universal entre el peso molecular de la sustancia. Y entonces nos da esa constante R en kilojoule por Kelvin y por kilogramo grado Kelvin, y está tabulada ahí en la tabla A1. ¿Okay? Entonces, si nosotros usamos esa ecuación para un sistema que está primero en un estado 1 y luego en un estado 2, ya sea porque en el estado 1 tiene unas condiciones y en el estado 2 otras, o porque puede ser que mantenga temperatura constante o volumen constante o presión constante, como vimos hace un rato que estudiaron Boyle, Gay-Lussac y Charles, ¿no? Puede ser que tengamos variación de las tres propiedades. Entonces, si aplicamos en un estado 1 la ecuación del gas ideal ya con volumen específico, vamos a tener que esa constante para ese gas va a ser P1V1 entre T1, y para el estado 2 P2V2 entre T2.
Y como la constante no cambia, ni con la temperatura, ni con la presión, ni con el volumen, ni con la cantidad de material, ni con nada, ella es una constante para el gas ideal con que estamos trabajando. Entonces, la ecuación que usualmente vamos a estar usando entre dos estados de un gas es esta. Presión por volumen entre temperatura es igual en diferentes estados. Esa ecuación cumple con las leyes de Boyle, Charles y también la de Gay-Lussac, ¿no? Entonces, siempre la masa va a ser peso molecular por el número de moles. Eso es despegando de la definición que conocemos nosotros de número de moles. M es el peso molecular. También en esta tabla A1 tenemos pesos moleculares y tenemos además de esos valores de R. Y pues ya sabemos que las constantes críticas también están ahí y vamos a ver esa tabla.